Bienvenidas a Catavinas Podcast, el podcast de mujeres feministas radicales de Andalucía, que ha tenido el honor de recibir el premio de la 7ª edición Feminismo Rural 2024 de la Consejería de Igualdad de la Diputación de Cádiz por valorar y visibilizar buenas prácticas que, integrando el enfoque feminista, fomentan la coeducación, la cultura, la erradicación de la violencia machista, la participación de las mujeres y contribuye a una sociedad más justa, particularmente de los municipios de la provincia de Cádiz. Queridas amigas, un nuevo episodio de Catavinas Podcast, el 14, y ya en pleno mes de noviembre, justo después de haber celebrado el primer foro abolicionista Ciudad de Jerez, que organizamos desde la Asociación Mujeres Feministas Radicales de Andalucía, AFRA-Mujeres, con toda su repercusión y del que les dejaremos alguna perla, y ante el nuevo reto del 25 de noviembre. La campaña de sensibilización y programa de actividades de la Delegación de Igualdad de Jerez, Consejo de la Mujer Mediante, con motivo del 25N, este año tiene como lema: las mujeres no somos mercancía, sin demanda no hay prostitución ni pornografía. Por tanto, en este episodio, queridas amigas feministas, vamos a hablar de este tema, por activa y por pasiva. Desde el repaso al foro, pasando por nuestra Cata Divina, que es la protagonista absoluta de nuestro Catavinas Podcast, como es Lorena Ro, miembro de Supervivientes en Acción y que además fue también ponente en nuestro foro abolicionista Ciudad de Jerez. Para terminar con nuestra Catavinas poética, María Díaz y Ana de Miguel. No te lo puedes perder. Lorena, o más conocida como Lorena Ro en redes y medios sociales, es miembro de Supervivientes en Acción y colabora con numerosas organizaciones como Feministas de La Rioja, Quirque, Áraba y como decimos, Áraba Abolicionista y distintas organizaciones y asociaciones abolicionistas. Ha intervenido en varias jornadas abolicionistas realizadas a lo largo y ancho de España. Es miembro, como digo, de Supervivientes en Acción y también forma parte de la Plataforma Estatal de la Abolición de la Prostitución y estuvo en el reciente primer foro abolicionista Ciudad de Jerez, el pasado 16 de octubre de 2025. También ha participado en diferentes acciones realizadas por los grupos en los que colabora y participa. Durante gran parte de su vida, el sindicalismo ha sido algo que ha influenciado mucho en su activismo, ha sido el eje de sus reivindicaciones o parte de ellas. Hoy piensa que ese mismo sindicalismo mainstream en muchas ocasiones ha dejado de representar a las mujeres. Su llegada al feminismo ocurrió hace algo más de 3 años, más o menos. Vino de la mano del antiespecismo y hoy en día afirma que ambos son la base de su vida. Bienvenida, Lorena, a Catavinas Podcast. Bienvenida, compañera, bienvenida, amiga. Y lo primero es preguntarte cómo estás y cómo te encuentras hoy y darte la bienvenida a nuestro podcast. Bueno, gracias, encantada de estar aquí, la verdad. Me hace mucha ilusión estar aquí. Porque me apetece tener una entrevista un poco larga y poder conversar, ¿no? ¿Cómo estoy? Estoy bien. O sea, me cuido, sé lo que sé, por fin he aprendido a autocuidarme, a autoquererme. La exigencia la llevo mejor, el control también, y no estoy mal. La verdad que puedo decir casi que soy feliz. Así que no, estoy muy tranquila, la verdad. Te he oído es decir, mucho trabajo. te he oído decir
en un par de entrevistas que tu proxeneta fue el banco. Es curioso. Eso es, sí. Que fue una deuda la que te empujó al mundo de la prostitución. Que las instituciones fueron las que te negaron todo tipo de ayuda, que te cerraron las puertas, que te negaron todos tus derechos, que estabas sola. Que tenías una madre por atender, que tenías a tus animales. ¿Puedes contarnos un poco cómo fue tu historia? Pues mi historia fue, bueno, sabes la crisis que hubo en el 2008, que parece que se nos está olvidando, porque parece que nos quieren, yo soy de la opinión que quieren crear otra crisis. En el 2008 hubo una crisis bancaria muy fuerte y una crisis laboral muy fuerte en este país. Y yo me vi afectada, además había montado un negocio con el que era mi pareja, mi hermano, y bueno, todo se fue al traste. Y en el 2012 yo me encontraba en una situación muy paupérrima porque bueno, no tenía trabajo, teníamos una deuda con el banco porque mi madre había avalado ese negocio con el banco. Bueno, el tema es que teníamos la hipoteca de mi madre y demás, y el banco empezó, como no podíamos pagar porque estaba sin trabajo, empezó con un acoso y derribo. Evidentemente yo fui a instituciones públicas a pedir ayuda y todo derecho de ayuda se me negó. Las excusas variopintas, por ese derecho de ayuda que yo sé que hoy en día sé que tengo. En su momento no. Y bueno, y llegó un momento en el que cuando ya vendí todo, menos, yo siempre lo digo, ¿no? Vendí todo menos mis libros. Vendí mi coche, mi ordenador, todo. Todo lo que era vendible en mi casa se vendió. Y algunos recuerdos de mis abuelos, el resto todo se ha vendido. No tenía nada. No tenía absolutamente nada, el banco seguía llamando, no, me amenazaban con desociarme a mí, a mi madre y por supuesto a mis animales, y nos veíamos en la calle. Entonces, bueno, un día pues yo siempre lo digo, ¿no? Que me quedaban 3 euros en el bolsillo, me fui y tomé en un bar una Coca-Cola. En aquellos entonces era legal que la prensa aparecería anuncios de Se busca chica, todas sabíamos para qué eran esos anuncios, y llamé por teléfono. Y durante un año pues estuve prostituyendo. Entonces esa decisión, durante muchísimo tiempo, esa llamada, bueno, marcó mi vida. Porque esa llamada, ¿cómo explicarlo? Porque estabas entre yo no veía la desesperación, yo siempre he creído que lo hice libremente. Ese es el tema. Pero cuando la desesperación llama a tu puerta, la libertad sale por la ventana. Entonces, bueno, no había una libertad ahí. Pero como yo, muchas de las mujeres que yo me encontré en los pisos en los que estuve, yo estuve en concreto en 2 y luego hice un par de plazas que se llaman fuera de Vitoria. Las plazas se llaman cuando una mujer se va fuera de, digamos, de su zona y va de piso en piso. Entonces eso se llaman plazas. Vale. Te tiras 15, 20 días en un piso y te vas a otro. Yo, a diferencia de otras compañeras que estaban allí en situación de prostitución, yo decidí no irme de mi ciudad. Y me quedé. Lo único pues que, bueno, el putero le gusta carne fresca y te tienes que mover si quieres comer. Tú eras muy joven, ¿verdad? Bueno, no tanto, yo tenía 30 años. Yo no fui una... Es que mi caso no es como el de... no es como el de muchas mujeres que llegan a la prostitución muy jóvenes o tal. No, yo llegué con 30 años, llegué a una situación, ya te digo, de desesperación completa. Y llegué, yo sabía lo que iba, o sea, no es que supiera lo que iba a pasar, sino que sabía lo que iba, en el sentido de voy a tener sexo con extraños, ¿no? Que no es sexo, es una violación pagada, ¿no? Pero y lo que pasa es que esta sociedad lo que te hace con el tema de la prostitución, con la situación de la prostitución de las mujeres, es que te lo romantiza, ¿no? Harás lo que tú quieras, todo eso es mentira. Pero eso lo hiciste sola, ¿verdad? Quiero decir, ¿cómo lo hiciste? ¿Entraste sola en ese mundo, en contacto con alguien? Sí. ¿Era lo que esperabas? No, era tan fácil como mirar el periódico. Como lo mismo que es ahora tan fácil buscarlo en internet, porque ahora mismo te captan por internet, antes era tan fácil como leer un periódico. ¿Y cómo fue eso? Los anuncios de palabras, ¿tú te acuerdas cuando había estos anuncios de palabras de se busca... me acuerdo que en el que yo estaba, que yo aquel día leí, además es algo que nunca se me va a olvidar, ¿no?
había 2 anuncios, había de se busca soldador. Vale. Y un par de anuncios de se busca chica. Y adivina que no soy yo, soldadora. Entonces voy a hacer de abogada del diablo. ¿Quién mandaba, Lorena? Se suponía que mandabas tú, ¿no? O porque tú eras la que... ¿No? ¿O quién mandaba ahí? Mira, lo primero que tú aceptas unas condiciones cuando vas a un piso de estos, ¿no? Sí. Hay diferentes sitios y diferentes condiciones. Pero tú cuando cierras una puerta y estás con un hombre dentro, que no sabes cómo es ese hombre y tal, ¿tú quién crees que manda? Hombre, ¿no? yo sé cuál es la respuesta. ¿Quién está en una situación de poder? Claro, yo sé cuál es la respuesta, pero yo quiero desromantizar todo esto. Totalmente, o sea, pero una vez que tú Todo el cierras mundo una dice puerta... que aquí la que manda es la que lleva las riendas. O sea, evidentemente tú pones ciertos límites, ¿no? Sí. A lo que tú puedes o no puedes hacer, porque entiendo que sí que es cierto que hay unos límites. Siempre pero tú empiezas con unos límites bajos y te das cuenta que si esos límites no los pasas, no comes. Claro. Entonces, tus límites van subiendo, claro, porque la necesidad no aprieta. Efectivamente. ¿Sabes? Cuando tú tienes que dar de comer a tu familia, tienes que pagar deuda, cuando tú tienes que tal, tú crees, o te tienes que automantener, que es que o sea, te tienes que mantener. Claro. Porque no te creas que tú te quedas en ese piso si tú no generas pasta. O sea, no. Tú tienes que generar ingresos continuos. Entonces, tú no mandas. Tú tienes que generar, y en cuanto empiezas a decir que no, pues esos ingresos bajan. ¿Cuál es el perfil de los puteros? Cualquiera, tu vecino, mi primo, el panadero, el de aquí, el de allí, no hay un perfil. Todo hombre es un putero en potencia. Y a mí me hace mucha... No, todos no. Digo, joder, yo he conocido de todos. Desde el típico, lo que conoceríamos, incel, que es incapaz de mirar a una mujer a la cara, al típico señor con negocio, que además son asquerosos, pero asquerosos, te puedes hacer una puñetera idea, que encima, pues eso, buscan jovencitas, buscan tal y buscan cual. No, el putero es cualquiera. Porque está tan normalizado para ellos que cualquiera puede ser. Es que ni siquiera se plantean un debate moral. No lo tienen. Entonces cualquiera puede ser un putero. No hay un perfil. Yo, uno de mis primeros... Era un amigo de mi hermano. Y quería, bueno, iba a cara descubierta, por decirlo de alguna forma. Vamos a ver. Mira, fíjate, bueno, yo estuve en 2 pisos en muy poco tiempo, que de ese no quiero hablar porque es asqueroso, porque creo que es lo peor que pude hacer. O sea, ese sitio era horrible. Y luego estuve en otro, que en ese me quedé, digamos, casi todo el tiempo, porque ya te digo, yo no me fui de mi ciudad. Cometí esa locura. Para cara descubierta. El sitio este que te digo estaba al lado del gobierno, o sea, estaba en Sierra de Jesús, en pleno centro de Vitoria. Los hay que presumen de ello y los hay que quieren taparlo, ¿no? No, bueno, yo no sé, yo creo que ellos, algunos presumirán, no te voy a decir que no, sobre todo cuando se juntan y empiezan ahí en manada, ¿sabes? Pero otros, sin más, lo tienen tan normalizado que no entienden que ni lo tengan que contar ni lo tengan que ocultar. ¿Sabes a lo que me refiero? Entre ellos, claro. Entre ellos ni entre nada, o sea, ni lo tienen tan jodidamente normalizado que para ellos es algo normal, que no se les va a juzgar, que nadie les va a decir eso que está hecho, está mal, menos ahora las feministas y tal. No. Hay algunos que evidentemente tendrán sus movidas familiares y no lo van a contar, o movidas personales que no lo quieren contar porque entiendo que igual en su fuero interno saben que lo que hacen no está bien, y hay otros que lo cuentan, pero es que el juzgar nunca va a ir hacia ellos, va a ir hacia nosotras siempre. Eso es así. Entonces, el putero es cualquiera que tenga 50 años. Entiendo que te sentías obligada a hacer cosas que tú no querías. El tema es que tú pones ciertos límites y el tema es que depende de lo que hagas, a ti te pagan más. Y cuando tú tienes que pagar la luz, tienes que dar de comer a tus animales, tienes a uno de tus animales enfermos y los tienes que llevar al veterinario, tu madre, lo que te digo, el banco. Porque el banco no, a mí, y yo de repente empecé a meter pasta al banco y a mí nadie me preguntó dónde venía ese dinero.
mientras se pagara. ¿No? No, claro. Claro. ¿Pagues? Y tampoco te creas que sales millonaria ni nada por el estilo, ¿eh? Pero para nada. O sea, entras pobre y sales pobre. Rota. Pero pobre. Lorena, si alguna pregunta te incomoda, por favor, me lo dices con toda confianza, porque lo que quiero es que nuestra comunidad sepa y entienda la realidad de ese mundo sórdido, que mucha parte de nuestra sociedad justifica, y queremos que conozca lo que vivís, lo que sufrís y lo que os somete. Es que ellos, es que es tan despropósito, tan cruel en lo que es el mundo de la prostitución, ¿no? Porque ellos han convertido un deseo en una necesidad y en un derecho. Eso es la prostitución. En cambio, la situación de las mujeres en prostitución viene desde la necesidad. Nunca hay un deseo, nunca hay un tal, no. Preguntémonos qué hay detrás de todas esas mujeres que están prostituidas. Y dejemos de hablar de lo hacen porque quieren. Por favor. Dejemos de ser tan hipócritas. Bueno, la verdad es que hay una hipocresía ahí detrás. Bueno, acabamos de ver lo de el chaval este de Yamal, ¿no? O sea, todo el mundo tirándose de los pelos por el problema de las personas, que nadie se preocupa de las chicas que fueron allí. Efectivamente, nadie. O sea, hemos tenido un gabinete de crisis, pero no por las mujeres explotadas sexualmente. Es que, de verdad. Pero es que es lo que nos pesa. Todo lo que viene de la mujer, siempre, todo el problema, la problemática de la mujer siempre está como en segundo plano. Nunca es urgente. Pero sí. Nunca es urgente. Y es sucio lo que hace. Porque nunca es urgente. Más lo que a ellos les interesa, claro, cuando a ellos sí que les interesa, pues sí. Pero si no, nunca es urgente. Porque todo esto nos viene, o sea, la prostitución se basa en la desesperación de las mujeres. Porque siempre se habla de las mujeres migradas, de las mujeres en situación de trata y tal. Pero que hay muchas mujeres que no son mujeres migradas y no están en situación de trata. Pero sí son mujeres que tienen trabajos paupérrimos, en situaciones familiares complicadas, que están solas, que etc. Y de eso se nutre. Y ahora mismo quien más se está nutriendo de eso es el OnlyFans. Eso ya lo sabemos, ¿no? Pero de todo eso se nutre, y de todo eso se nutre la prostitución, de tener a las mujeres empobrecidas. Por eso los peores convenios son de los trabajos mal llamados feminizados. Ustedes, yo no veo a nadie salir a la calle por la situación que tienen las mujeres que limpian por los hoteles, las Kellys, ¿no? Nadie sale a la calle. Nadie las apoya. ¿Dónde están ahí? ¿Dónde están las huelgas generales ahí para eso? ¿Eh? Pero nos queden pobres. No, está claro que el sistema no se nutre, ¿no? Que el sistema se nutre es la feminización de la pobreza. Está clarísimo que se ceba con la feminización, se cebra con las mujeres, ¿no? Y los sectores más precarizados están cebándose con las mujeres, ¿no? Eso es un factor. Claro, es que es eso. Yo hablo también desde lo que yo vi en ese piso y en el otro, que te digo que estuve en uno muy poco tiempo. Pero sobre todo en ese piso, yo vi mujeres... Volvamos a tu experiencia, porque tú dices que estuviste poco tiempo, que fue un año, creo que decías, y yo quisiera que tú contaras desde tu propia experiencia. ¿Tú tenías un horario? A ver, yo en cierto aspecto, ¿cómo decirlo? Yo era privilegiada. Primero porque estaba en la misma ciudad, yo no me tenía que movilizar. Yo decidí no moverme. Vale. Y segundo, yo me puse mis propias condiciones porque quería dignificarlo, ¿no? Sí, entre comillas, claro. Claro, entre comillas, ¿no? Ya te digo, yo venía de la lucha sindical y para mí lo de más de 8 horas era inviable, más de no sé qué era inviable. Sí. Bueno, pues eso es todo mentira y me mentí mucho a mí misma. Vale. Bueno. ¿Y cómo llegaste? Las condiciones... Sí. ¿Eh? ¿Cómo llegaste? Dime. ¿Cómo llegaste de esas conclusiones a disociar? Pues eso, porque tratar. Mira, yo cuando iba de camino, ¿vale?
con mi sudadera, con mi... Y aparte, fíjate qué curioso. Fíjate si les importamos poco a los puteros, que no me reconocían por la calle. Y yo a ellos, a muchos, llegó un punto en que tampoco, porque era una masa de caras en las que no te puedes fijar, ¿no? O no quieres fijarte. Pero otros, que digamos que repetían o siempre entrecomillado, ¿vale? No me reconocían por la calle. Pero cuando estaba allí yo era Alba, y cuando bajaba y me volvía a poner la sudadera era Lorena, ¿no? Ese es el tema. Y es muy fácil, es muy fácil dejar de, o sea, pasar de esa, porque no les importas. Yo, ¿qué pasa? Que cuando estaba en la calle era yo, ¿no? Con mi sudadera, mis pantalones, tal, digamos, una chica normal. Pero claro, cuando estás en un piso, como era mi caso, tú tienes que sabes, te transformas, creas un ente. En mi caso ya te digo que era Alba, ¿vale? Te maquillas, te peinas, actúas de otra manera. Creas un personaje, que es el personaje que ellos quieren tener. Siempre, eso nunca te olvides. Que es una persona divertida, sumisa, cariñosa, etc. Complaciente, ¿no? Eso es lo que ellos quieren. Y eso es lo que les tienes que dar. Entonces yo me cogía, me cambiaba de ropa, muchas veces tenía allí ropa, otras veces me la llevaba tal y cual, y creaba un personaje. Y así es como me disocié. Y yo, por ejemplo, con Alba siempre he dicho, todavía no he hecho las paces y en algún momento sí que es cierto que, a ver, yo he estado con psicóloga y demás, tendré que retomarlo. Pero no, ahora mismo no me apetece, la verdad. Pero te disocias. Es que tienes que crear lo que ellos quieren. Es que no les importa. Te despiezan. Eres un cuerpo que ellos han elegido para su disfrute. Y te despieza, te deshumaniza. Y es más, lo que te piden es que les mientas. Que les hagas, lo que ellos quieren es que tú les llenes el ego. Porque esto no va de sexo, esto va de dominación, de egos. ¿Me entiendes? De esto va. Entonces tú eres un ser que está ahí por y para su disfrute. ¿Un ser humano? Sí. Un ser humano. No eres un ser humano. Eres un cuerpo. Un cuerpo que habla, que le dice lo que quiere oír, que le hace sentir lo que quiere sentir. Pero siempre es él lo único que importa. No eres un ser humano. Es otra cosa. Yo por eso lo comparo mucho con el tema de la explotación animal, ¿no? Siempre. Porque eres eso. Es que cuando te despiezan, te despiezan, ¿eh? Depende lo que hagas, tal y cual, es un despiece de tu cuerpo. Y luego cómo escogen, que te despiezan, ¿no? Que cada parte de tu cuerpo y lo que hagas con ellas vale un precio, tiene un precio, vale o tiene otro. Y cada cuerpo, porque tú piensas que para ellos somos cuerpos, ¿vale? Andantes. Entonces, ellos escogen qué tipo de cuerpo quieren. Sí. Un animal troceado así, despiezado. Pues tú imagínate eso mismo, ¿no? Pero en un... que te llama. Yo en mi caso era más que llamaba por teléfono y tal, ¿no? Pero también venían sin a ver a las chicas y a ver con cuál. Entonces, y tú cuando yo hacía anuncios, ¿no? Te tienes que vender, ¿no? En mi caso siempre he tenido poco pecho, pero mucho culo, tal y cual. Entonces te tienes que vender así. Por partes. Pero qué asco de tíos, de verdad. Sí. Es que a mí cuando me dicen no hay derecho en eso. No puedes regular eso. Es lo más cercano. Y seguimos viendo a los puteros como Richard Gere. Sí, claro.
Pero, a ver, vamos a reconocer, históricamente llevan como unos 200 años o así blanqueando la prostitución. Ya. Siempre se ha blanqueado la prostitución. A mí cuando me dicen ese trabajo más antiguo del mundo, yo antes me lo podía creer, ¿no? Que no tenía ese bagaje feminista, que no había leído, que no me había informado, que creía, que creía, ¿no? A mí me ha gustado siempre mucho la historia. Ahora te das cuenta que todo es mentira, ¿no? Porque nadie te habla de que la mayoría de las mujeres en situación de prostitución eran esclavas. Y cuando no eran esclavas, eran mujeres muy empobrecidas. Muy empobrecidas. De los estratos más bajos que podía haber. Que algunas podían subir, sí, por supuesto. Pero eran la mayoría, sí. ¿No? En la antigüedad eran esclavas, tal, o sea. Y luego siempre con esa falacia, ¿no? De que ellas tienen poder. Y es como... ¿No tienen poder? ¿Qué poder tienen? Sí, te hacen creer que sí lo tienen para que continúes con la tradición, pero... Y para mantener... No tienen. Para mantener el sistema y mantener el negocio. Es que si se dijera la verdad, esto cae. Claro. ¿No? ¿Y a quién le interesa que caiga? A nadie. ¿Cómo puede ser que la prostitución esté metida en el Producto Interior Bruto de este país? Sí. Y no lo estén, por ejemplo, los cuidados, que modificarían 3 veces más el Producto Interior Bruto. Exactamente. Pero la prostitución sí, ¿no? Sí, eso es una hipocresía, pero vamos. La hipocresía total y absoluta, social en general, ¿no? Y a mí, cuando hablan de la regulación, que es la gran estafa, es como... Pero es mantener el sistema, claro. Es que entonces se nos cae todo el sistema capitalista. Claro, eso es. Todo. Pero es que, bueno, la prostitución ya no solo viene del sistema capitalista, que evidentemente el sistema capitalista, como todo lo que toca el sistema capitalista, es extractor de todo. No, la prostitución viene de antes, pero siempre se ha basado ¿en qué? En la sumisión, en la necesidad de la mujer. Sí. Eso es. Y al final, en entender que la mujer no es un ser humano completo. ¿Cuáles fueron las duras secuelas y heridas que te dejó este tiempo en la prostitución? Primero, control. O sea, necesitaba tener todo controlado. Y me enganché. A ver, yo siempre soy una persona que con las drogas he tenido una relación. Siempre he estado ahí, ¿no? Con el tema de las drogas, en la pequeña línea entre el ocio y la adicción. Pero bueno, terminé siendo adicta a la anfetamina, al speed. Pero es curioso, nunca fue durante el tiempo que estuve en la prostitución, sino después. ¿Después? Sí, pero era por el tema del control, de controlar las emociones, ¿eh? Yo tenía que tener todo súper controlado. Era incapaz de enfrentar mis emociones. De una manera sana, de una manera... No, tenía que tener todo súper controlado. Y luego mi valor como mujer, como persona, no sé cómo decirlo. Empezó a basarse en lo que se esperaba de mí. Es que es complicado explicarlo, porque yo me hipersexualicé una vez que salí de la prostitución. Sobre todo con una persona que tuvo una relación hipertóxica, de maltrato y demás. Pero mi valor venía siempre del deseo que él sentía hacia mí. Mi autoestima. Entonces, eso es que no sé cómo explicarlo, tío. Como que disolvió mi yo entendía que tenía siempre y cuando sintieran deseo por mí, que ese era mi poder, y más con esa persona. Es complicado de explicar porque es que ni yo lo entiendo. Pero mi autoestima no venía de la persona que yo era, de lo que yo hacía, de cómo yo actuaba, venía de que otra persona me deseara, quisiera, ¿sabes? Eso era lo único que me importaba. Porque era lo único que podía controlar. Controlar en el sentido de que sabía que era como el único valor que tengo, ¿no?
que tengo. No, sí, fue raro, es extraño. Es muy extraño, ¿eh? Como me sentía como... Es algo que todavía ni siquiera comprendo, ¿eh? Cómo llegué a eso. ¿No? No me gusta la palabra denigrarme, porque no creo que me denigrara. Pero sí como necesitaba esa aprobación sexual continuamente. Entonces, ya te digo, era muy extraño. Y aparte, bueno, pues ansiedad he tenido mucho tiempo, pero ansiedad, desconfianza. Me cuesta mucho confiar en mi intuición, por ejemplo. Porque claro, una de las cosas que sí que siempre se nos olvida dentro del sistema de protección es que cuando tú estás dentro de una habitación con una persona con la que no quieres estar y que te toca, tu cuerpo te lo rechaza, ¿no? Entonces tú quieres irte, pero te tienes que quedar y tienes que actuar. Entonces, eso también lo que te hace es que dejas de confiar en tu intuición, en tus sentidos, en esto no, ese tipo de cosas. Porque eso es súper complicado, ¿eh? Conseguir controlar ese acto reflejo, que es un acto reflejo que tiene el cuerpo, de rechazo. Y que ellos no lo noten y que tal. Eso es muy, muy complicado. Luego, pues... me ha costado mucho recomponerme como ser humano, como persona y como mujer, ¿no? En el sentido de volver a encontrar las piezas, volver a ponerme. Lo de la disociación todavía no, ya te he dicho antes que no lo he trabajado, lo tendré que trabajar en algún momento. Luego muchas veces los flashes que te vienen a la mente. ¿Sigues teniendo padeciendo disociación? Tengo que hacer las paces con Alba, pero es como en plan, yo de ese año sí que hablo, pero nunca intento no... hay una parte de mí que lo ve como si fuera atrás de una ventana, ¿sabes? Esa no era yo, y sí era yo. Porque mi cuerpo estaba ahí. Lo que pasa es que, claro, que ponía delante Alba, ¿no? Y yo me quedaba como en mi mente disociaba perfectísimamente, ¿no? Esto es típico del trauma. Efectivamente. Del trauma. Y luego también está el tema de volver a confiar en las personas y todo eso. Al final sí que es cierto que te cuesta. Yo ahora, por ejemplo, llevo como 4 años sin tener relaciones con nadie. ¿Te refieres a relaciones? Efectivamente, relaciones sentimentales, sexuales. No, sentimentales ni nada, o sea, fíjate, o sea, a mí no, ya, o sea, no, ni siquiera se me pasa por la cabeza. O sea, te cuesta mantener una relación sentimental y... No la tengo. Hace 4 años que no la tengo. Vale. Desde que corté con esa persona, porque tuve una relación después de unos 6 años, que fue una relación... O sea, que hay una limitación emocional también, hay una limitación emocional. Claro. Sí, y una limitación física que te impide... Sí, comprendo. Sí. No, a mí no me toques. Sí, claro, lo entiendo. Eso sucede también con las víctimas de abusos sexuales, las víctimas de prostitución, sí. Entonces, claro, ya te digo, pero sí que es porque, claro, cuando tú te dices a ti misma que lo haces porque quieres, que lo hiciste en libertad, ese engaño te lo terminas tragando, ¿no? Y no te das cuenta hasta mucho tiempo después de las consecuencias que has tenido. Y de hecho te las niegas. Sí. Porque de hecho yo mucho tiempo he sido siempre la que ha dicho, pero es que yo llamé la culpa. Sí. Entonces es complicado lo de además sí que es cierto que cada una de nosotras tenemos diferentes tipos de trauma. Claro. Y dependiendo de las vivencias que hayamos tenido, pero todas tenemos un trauma, creo que todas hemos disociado, que todas tenemos desconfianza, etc. O sea, tener otro tipo de relación es complicadísimo. No. Cuando tú mencionas que todavía tienes que hacer las paces con Alba, realmente estás hablando de hacer las paces contigo misma, ¿no? Sí. Sí, claro. Cuando en realidad deberíamos ser
mucho más indulgentes con una misma, ¿verdad? Exactamente. Que no tenemos la culpa de nada. No, claro que no, pero ya no solo es la culpa, que siempre está ahí, ¿no? Porque siempre te preguntas si puedes haber hecho otra cosa, aunque yo siempre me he dicho que no, y si no analizo fríamente, la verdad es que tenía pocas opciones, Claro. por no decirte ninguna. Efectivamente. Muy pocas o prácticamente ninguna, pero y la culpa Es que está ahí siempre, ¿sabes? El decir, y ya te digo, es que como mi situación no es como otras mujeres que, no, es que es como yo sabía, tal, ¿no? Yo sabía que yo cogí ese teléfono, ¿no? Ese decir, yo he hecho esto, porque tal, eso te pesa como una mochila tan grande, tío. Porque al final es decir, siempre el entender que se nos ha negado la libertad, que nuestra libertad estaba acotada, es muy complicado. Y más cuando, lo que te digo, yo vengo de la lucha sindical, yo siempre he sido una, no te voy a decir clase baja media, pero he podido vivir bien, tal, ¿no? Entonces, ¿en qué punto la pobreza llegó tanto a mi puerta? Que también te digo que nos puede llegar a cualquiera, y más hoy en día. yo creo que tenemos que quitarnos de encima ese peso judeocristiano de la culpa que nos pesa demasiado a las mujeres, ¿no? Sí, claro. Es que aunque, fíjate, yo me creí en una familia relativamente laica, porque nosotros nunca hemos ido a la iglesia ni nada por el estilo, aún así la culpa siempre recae en nosotros. Sí. La culpa, cuidado, el cuidado y la responsabilidad. No, yo hablo de la culpa simbólica, social, personal. Pero como también tenemos socialmente como muy inculcado lo del cuidado y lo de la responsabilidad. Cuidado, que las tres cosas van muy cogidas de la mano. En el sentido de y se utilizan para manejar, ¿no? Para seguir controlando a las mujeres, ¿no? Cualquiera de las tres partes, ¿no? La culpa, el cuidado y la responsabilidad. Y cuando queremos romper con algo de eso, somos unas locas, histéricas, que es lo que queremos, que ya tenemos bastante libertad, ¿no? Bueno, yo lo que quiero es no pasar hambre y que no tener que verme otra vez en esta situación. Entonces yo quisiera saber, Lorena, si tú ya has conseguido completamente verte como una superviviente, una víctima superviviente de este sistema criminal. No has conseguido hacer las paces del todo contigo, ¿no? Como dice Sara Berlori, sobrevivimos, ¿no? Sobrevivimos. Otras no lo hicieron. Sí. Otras no lo hicieron, ¿no? Y otras ni siquiera sabemos si lo han hecho. Entonces sí, he sobrevivido y por fin estoy viviendo. Que creo que es lo que... Porque no es lo mismo sobrevivir que vivir. Es que no es lo mismo. Y por fin estoy viviendo. Con todo lo que llevo, con todos los dolores, con todo lo que arrastro, pero por fin estoy viviendo. Me duele en el alma escucharte, ¿sabes? Y no puedo entender la falta de empatía que existe en este tema, sinceramente, no lo puedo entender. No lo puedo entender. Porque estamos en la misma, estamos en la culpa, en el cuidado, en la responsabilidad. O sea, somos nosotras las que escogemos, es que siempre puedes hacer otra cosa, es que, ¿sabes? Pobrecitos ellos, o sea, siempre estamos en la misma. ¿No? Tú dices que comprendes a las mujeres que dicen que lo hacen porque quieren. Como yo lo hacía, ¿no? Como yo me lo dije, ¿cómo voy a juzgarlas? Por supuesto. Lo que pasa es que el problema que tienes en ese concepto, ¿no? De que lo hago porque quiero, muchas veces es porque no te pones a analizar las situaciones que vienen detrás. Un análisis crítico real, me refiero, ¿no? Vamos a hacer un análisis crítico real de por qué yo terminé en la prostitución. Y la situación fue desamparo institucional, abuso de poder por parte del banco y una situación de desesperanza. Por eso yo terminé en la prostitución.
Hay una frase tuya que me encanta, que es: ninguna mujer quiere ser violada, ninguna mujer quiere ser tocada por alguien al que no desea, ninguna mujer quiere que se la despiece literalmente, se le ponga precio a cada parte de su cuerpo. ¿Cómo te ayuda a ti el feminismo, Lorena? Bueno, a mí primero, yo siempre lo digo, porque creo que tengo que reivindicarlo. A mí lo primero que me ayudó fue el antiespecismo, porque el antiespecismo lo que me llevó a ver es la explotación que tenemos sobre otras especies y cómo utilizamos esas especies, cómo las objetivizamos, ¿no? Pero a mí el feminismo me llegó de mano de una muy buena amiga, de mi mejor amiga, que yo siempre la nombro, que es Noé. A ella le llegó a la vez de Amelia Tiganos, que quede claro, ¿no? Y yo, mis conversaciones con Noé fueron las que me abrieron la mente, las que me hicieron explotar. Y con Cristina, que es una amiga que también tengo. Entonces, a mí el feminismo no me llegó leyendo, me llegó hablando. Me llegó analizando, me llegó pensando, reflexionando. Ahí me llegó el feminismo. Y entender que yo fui una mujer que en una situación paupérrima de explotación, entender que no tuve libertad, entender que se me negó todo derecho, eso sí que me lo ha dado el feminismo. Y entender que la situación que sufrí yo se lleva a cada una de las mujeres que están en situación de prostitución por lo mismo, ¿sabes? Porque todas tenemos una narrativa detrás, todas tenemos unas circunstancias diferentes detrás. Lo mismo que entiendo las que dicen que lo hacen porque quieren, porque ya te digo, yo estaba ahí, también creo que es eso, que es el análisis crítico, y a mí el feminismo me ha dado el análisis crítico. También me ha dado el no, yo practico últimamente mucho el no. Me ha puesto, ¿sabes?, el ponerte en tu lugar, el decir no, esa libertad de decir que no, el de enfrentarte a discursos que son vejatorios hacia las mujeres, todo eso me lo ha dado el feminismo. A mí el feminismo me ha dado mucha libertad, sobre todo libertad mental, ¿no? Y me ha dado mucha crítica, y crítica constructiva, porque el feminismo no va de criticar, es una pasada, ¿no? Y destruir, va de crear, va de ir a la raíz de un problema, intentar buscar la solución, hallar la solución y poner sobre la mesa. Eso va a definir. De la unión de las mujeres, de la solidaridad de las mujeres, de que tenemos que apoyarnos las unas a las otras, de eso va el feminismo, de crear algo realmente justo. Yo llevo tiempo diciendo que yo, y siempre he sido de izquierdas, republicana hasta la médula, pero yo ya no soy de izquierdas, yo soy feminista. Eso es lo que me da el feminismo. Hemos llegado a la conclusión de que entonces la prostitución evidentemente no es un trabajo, es la negación de todo derecho. La prostitución es lo más parecido a la esclavitud que pueda ser. Porque ¿en qué espacios ponen precio al cuerpo de alguien? ¿En qué espacios por dinero se puede acceder como se accede los hombres al cuerpo de las mujeres que no sean la esclavitud? Dime, ¿en qué espacio? Y con esto no voy a negar que siga habiendo esclavitud en países, esclavitud laboral. No lo voy a negar. Nadie lo niega. Es que no, exactamente. ¿Pero en qué situación pones un montón de seres humanos y otro ser humano puede acceder al cuerpo de esa persona previo pago? Es que no lo hay. Eran con la fuerza de trabajo, por ejemplo. Porque al final es comparable. Claro, pero porque al final eso es el tema cuando te hablábamos del capitalismo, ¿no? Que el capitalismo lo absorbe todo. Claro, el capitalismo lo que ve es una fuerza económica en la prostitución, como lo puede ver en los vientres de alquiler o como lo puede ver en cualquier cosa. Entonces, el capitalismo lo que hace es ve una fuerza económica en la prostitución. Claro, ¿y cuáles son las trampas fundamentales de reglamentar? La reglamentación, una de las trampas fundamentales que tiene la reglamentación es que aquí no va a dar derechos a las mujeres. Que no me lo vendan, que no va de eso. Porque primero lo que hemos hablado siempre, ¿no? El derecho a la mujer no está por encima de los derechos humanos. Eso vamos a empezar por ahí. Pero aparte, esto va de dotar derechos al putero y al prosénito. Ahí va. Y de blanqueamiento de dinero.
¿Dónde se quedaría la ley de trata si regulamos la prostitución? ¿Por qué no podrían hacer contrataciones en origen, como hacen, por ejemplo? Y todas sabemos que cuando se hacen contrataciones en origen, y tenemos ejemplos de sectores de la agricultura, ¿qué situaciones laborales tienen esas personas que vienen aquí a trabajar, contratados en origen? ¿Nos creemos de verdad que en algún momento que un puñetero papel va a dotar de derechos a ninguna mujer? ¿Va a defenderla de algo? ¿Cuántas inspecciones de trabajo te digo a ver? ¿Cómo lo iban a hacer? Eso es una falacia. Y luego cuando me dicen, no, el modelo sueco, si rasgamos el modelo sueco es tela, es paupérrimo. O sea, no, es que esto no va de esto. Es que no va a dotar de derechos a las mujeres. Porque, una pregunta, tú cuando estás en situación de prostitución, una de las peores, o sea, es el tiempo. Tú tienes que esperar a que ellos te llamen, tienes que esperar a que ellos vengan. ¿Eso cómo lo vamos a hacer en una jornada laboral? ¿Qué vamos a poner? ¿Mujeres a la carta como en Alemania? ¿Vamos a crear zonas en las que no haya una libre movilidad como en Alemania? En las que las mujeres... Hay calles ahora mismo en Alemania que no pueden entrar las mujeres. ¿Por qué? Si es todo tan idílico. Claro. ¿No? Aparte, la mayoría de las mujeres prostituidas son extranjeras. Son migradas. Pero es que... Sí. Eso es, pero también vamos a ver cómo nos tocaría a nosotras, Sí. por ejemplo, el estatuto del trabajador y trabajadora, tema de seguridad laboral, tema de salud laboral. ¿Cómo lo haría? Sí, sí. Además, si es un servicio, lo puede hacer tanto un hombre como una mujer, ¿no? Hombre como una mujer. Entonces ya estamos ahí, ya tocamos algo que va contra el estatuto de trabajador y trabajadora. Yo requiero un trabajador sexual para X, pues da lo mismo, hombre que mujer, ¿no? ¿Por qué tiene que ser siempre una mujer? ¿Por qué el 90% de los casos es una mujer? Efectivamente, si es un servicio. Ese es un servicio. ¿Por qué? ¿En qué momento tú puedes escoger quién te...? No. Efectivamente. No, vamos a ver. Es que esto no va de tal. No, esto va de dotar derechos al putero, porque en el momento que tú regulas a esa persona, le conviertes en cliente. Le conviertes en usuario. Y el Estado sería, pues, un Estado proxeneta. Hombre, a ver, convertiremos al Estado en un Estado proxeneta, que ya lo es. Seamos honestas y sinceras. Ya en el lo momento es. que ya lo es. Ya está cobrando impuestos. Ya está cobrando impuestos. Y Sí, si no los cobra directamente, los hace indirectamente. naturalmente. Con las tercerías locativas. Es así. Exactamente. Sí, sí. Entonces, el Estado ya es un Estado proxeneta. Yo también te digo una cosa, no creo que les interese del todo regularizarlo. Porque al final, el tema del dinero negro, bueno, pues... ¿Qué aportaría una ley como la Ley Orgánica por la Abolición del Sistema de Prostitución? ¿Qué beneficios aportaría a las mujeres? ¿Qué aportaría la LOAS? ¿La LOAS? Sí, sí, ¿qué aportaría? Porque siempre se ataca a la LOAS precisamente porque, o siempre se pide la regulación por los derechos de las mujeres. Hablemos entonces de los derechos de las mujeres. Mira, lo primero que hace la LOAS es que en ningún momento toca a las mujeres en situación de prostitución. En ningún momento es prohibicionista. Es que eso es eso. Es que no vamos a mezclar el discurso prohibicionista con el discurso abolicionista. Eso es lo primero. Lo sabes tú, como lo sé yo. Efectivamente. Eso es lo primero. Lo segundo, que lo que hace la LOAS es atacar a la raíz del problema. Que a mí eso me parece maravilloso. Empezamos por la educación. Pero no solo nos quedamos. Es una ley integral. Pero no solo nos quedamos, sino nos quedamos en el que, que una mujer quiere salir de la situación de prostitución, que tenga alternativas reales. Efectivamente. Alternativas. Pero reales. Que no se la juzgue, que se le dé todo lo que necesita, porque las mujeres que salen de situación de prostitución lo primero que necesitan es ayuda psicológica. Es ayuda económica, las cosas como son. Necesitan vivienda, porque muchas de ellas viven de piso en piso, de club en club. No tienen más que... Muchas de ellas tienen una triste habitación alquilada donde meter sus pocas pertenencias. El resto de su vida va en una maleta en muchas ocasiones. O si tienen una casa alquilada porque tienen familia, bueno, muchas veces la familia no sabe lo que hacen o lo que fuera, pero necesitan, porque eso lo tienen que seguir manteniendo. Y eso la LOAS sí que lo cubre. Claro. La LOAS lo que te genera es una alternativa real a la abolición. Y luego hay que buscar,
aparte de educación, sí, yo sí que creo que al putero hay que multarle, hay que tal. El hombre tiene que dejar de entender que eso está bien, que no tiene consecuencias. Yo también. Evidentemente ese dinero. O sea, yo soy de la opinión que y al proxeneta ni le cuento. Evidentemente, vamos a sacar toda esta pasta que tienen por debajo. Vamos a sacar todos esos prostíbulos que ganan tanto dinero. ¿Dónde está ese dinero? Vamos a sacarlo y lo vamos a invertir ¿en qué? En resaltar a esas mujeres, en ayudar a esas mujeres, en convertir a esas mujeres, en darles el lugar que no solo necesitan, sino que se merecen en esta sociedad. Sí, sí. Y dándoles alternativas reales y preguntarles qué es lo que tú quieres. Y darles tiempo para sanar, pero también darles opciones para poder estudiar. O sea, vamos a ver, ¿por qué no? A mí cuando me dicen, no, es que es imposible llegar, no sé. A mí me flipa porque no es una solución a corto plazo. Naturalmente no lo es. Es que no es. De acuerdo con estas soluciones a corto plazo, con estas legislaciones que hacen muchos nuestros gobiernos, ¿no? Que son legislaciones de urgencia, que luego se quedan mal hechas, a medias, ¿no? Y muchas de las ocasiones ni siquiera se dotan de derechos. No, la prostitución es algo que es a largo plazo, es un cambio social. Es un cambio social estructural, efectivamente. Es un cambio social, es crear una sociedad más justa. Es crear una sociedad más igualitaria. Es crear una sociedad en la que realmente haya una igualdad entre hombres y mujeres. Porque si abordamos la abolición de la prostitución en los centros en los colegios, universidades y demás, abordamos muchas otras cosas, porque la prostitución se basa en la primicia de que el hombre y la mujer no somos iguales, en que la mujer siempre tiene que estar por debajo del hombre. Claro, en la que el hombre... Es lo que te decía Lorena, que en Suecia, por ejemplo, los jóvenes no se les pasa por la cabeza, por ejemplo, la demanda de la prostitución desde hace una generación, ¿no? Entonces, solamente hay demanda para varones adultos por encima de 50 años. Entonces, ¿eso cómo se consigue? Pues se consigue a base de educación. Es decir, de abolición de un sistema educativo que ha abordado la abolición de la prostitución como sistema educativo. Pues hay que pensar a largo plazo, no a corto plazo. Claro. Exactamente. ¿Qué pasa en Alemania? Lo contrario. Chavales que entienden que sus compañeras de colegio, que sus compañeras de tal son iguales que ellos, pero que luego hay otros tipos de mujeres a las que pueden ir y violar, previo pago. Claro, pero eso ya creamos eso es un crear mujeres de primera y mujeres de segunda. Hacer claro, de primera y segunda. Tenemos precio. Exactamente. Y que no hay una sociedad igualitaria y que las mujeres y los hombres no somos iguales. No. Es que eso es lo que alimenta, ¿no? Entonces, vamos a abolirlo. Vamos a hacer algo desde la puñetera. Pues eso es lo que te decía, ¿no? El feminismo que va. El feminismo va desde la raíz del problema. Y luego hay una sociedad que no está de acuerdo con castigar, por ejemplo, a los puteros, pero yo sí estoy de acuerdo en que hay que castigar lo mismo que se ha castigado. Yo también estoy de acuerdo, porque ¿sabes qué pasa? Que yo estoy muy hasta el moño de que los hombres salgan impunes de todo. Pues sí. Que para ellos no vaya con nada la cosa. En que se ponen multas si te subes de velocidad en la carretera, lo mismo que te ponen multa si prohibió fumar y se ponían multas si te veían fumando dentro de locales. Efectivamente, esta sociedad aprende a base de castigo y de multas. Pues es así. Y lo mismo que tenemos un código penal y un código civil que castiga ciertas conductas, pues hay ciertas conductas que tienen que ser punibles. Lo siento mucho. Es que vamos a ver, el exhibicionismo público está prohibido. Pero vete a un burdel, vete a un prostíbulo, vete a un campo de concentración de mujeres prostituidas. Ahí no está prohibido. Claro. Y es un local público, ¿eh? Cuidado. No sé, es que es muy hipócrita. Todo esto es la doble vara de medir, ¿no? Es la hipocresía en estado puro. Sí, es como, mira, los tenéis cuadrados. Yo ya es que estoy a un punto en que es como, mira, los tenéis cuadrados. O sea, de verdad, no tenéis vergüenza ni mínima. Ni mínima. Me gustaría que me hablaras ahora un poquito sobre Supervivientes en Acción, porque me parece que hacéis una labor increíble, maravillosa. Tú, tus compañeras, no podemos dejar de hablar en Catavinas Podcast de Carol, de Sara Berlori, de ti, Lorena, y vuestra labor en conjunto, este grupo de supervivientes del sistema prostitucional emprendiendo acciones para abolir la prostitución. Me gustaría que me hablaras cómo surge, cómo lleváis a cabo el proyecto y sobre todo cómo pueden contactaros.
Bueno, a ver, nos podéis contactar evidentemente por redes sociales, muchas de vosotras feministas sabéis cómo nos podemos contactar, ¿no? Tenéis nuestro teléfono y tal. ¿Cómo surge? Mira, ellas ya estaban creadas, ¿no? Y yo llegué a ellas, bueno, cuando yo salí del armario, ¿no? Y reconocí públicamente que fui una mujer en situación de prostitución, fue escuchando a Carol L. y a Sara B. en unas jornadas que realizaba EFAC en Vitoria. Mis compañeras de Feministas de La Rioja, yo había hablado ya con Feministas de La Rioja y demás, me invitaron a ir y las estuve escuchando. Y al final, pues me levanté, cogí el micro y conté un poco mi historia. Y ahí se quedó un poco la cosa. Lo que pasa es que Carol L. se emperró, ella es muy cabezona cuando quiere, en encontrarme. Y me encontró. Y me uní a ellas, hicimos diferentes acciones. Una de ellas a la que yo no pude ir a Madrid, sino que yo me la hice en Vitoria, porque fueron acciones que hicimos conjuntas. Por ejemplo, con el tema en sanidad, ¿no? Ahí hicimos una acción muy interesante, además. Luego hemos hecho diferentes charlas, debates, tal. Hacemos lo que podemos, las cosas como son, porque estamos las tres en situaciones complejas, pero jamás nos paramos. E intentamos, desde nuestras diferentes situaciones y vivencias, dar una perspectiva, aparte de abolicionista, por supuesto, una perspectiva distinta de lo que es el sistema prostitucional. Porque desde quitar el mito de las escort, ¿no? Al de la captación, que es que el mito de las escort sería Sara Berlorin, porque Sara Berlorin supuestamente es una escort, ¿no? Carol con la captación velada y yo, bueno, con el tema laboral. Creo que las tres somos muy potentes juntas porque tenemos un discurso muy claro. Y sí, siempre he pensado que es súper interesante escucharnos. Sobre todo cuando nos ponemos las tres a darle. Bueno, tenéis un discurso diferente, potentísimo. Pero al final, que si te fijas bien, es como muy complementario. Y desde luego evidentemente nunca podemos hablar de la trata, o por lo menos de la trata conocida como trata, ¿no? Que luego hay otro tipo de trata, ¿no? Pero la que sería esa, por ejemplo, es Carol, ¿no? Con su captación a los 17 años, ¿no? Sara con todo lo que tuvo que vivir durante los años que estuvo. Bueno, y luego yo. Intentamos hacer la verdad que hacemos lo que podemos. Hemos llegado a un punto en el que hacemos lo que podemos, no nos callamos sobre todo. Y luego entre nosotras nos apoyamos muchísimo. Entre las tres hemos creado como un espacio muy seguro entre las tres, ¿no? En el que podemos, no sé, ¿qué tal estás? Me cago en todo, ¿sabes? Y nos entendemos muy bien, muy bien, muy bien. Yo las quiero muchísimo. Además que las admiro profundamente. Eso somos súper internacional. Al final somos tres mujeres que intentamos crear desde nuestra experiencia, un puñetero mundo más justo. Ya está. Yo lo que digo siempre es que yo no quiero que ninguna mujer esté tan desesperada como yo estoy. Porque a mí eso no se me ha olvidado, esa desesperación. Yo tengo muchísimos miedos a raíz de aquello. No, mi mayor miedo siempre es quedarme en la calle. Porque no sé si te lo he contado, pero el banco al final se quedó con el piso. Perfecto. Da igual lo que yo hiciera, el banco iba por el piso. Y mi madre se quedó sin casa. Porque, bueno, yo no puedo olvidar que mi madre también fue parte víctima de todo esto. Y yo hago esto por eso. No lo hago yo salgo, hablo y cuento, ya no solo porque tengo una narrativa de crítica sobre, por ejemplo, sindicatos o tal, sino porque yo no quiero que ninguna mujer se sienta tan desesperada y tan sola. Y creo que Carol y Sara lo hacen lo mismo, no lo hacemos por nosotras. Lo hacemos porque es jodidamente injusto y porque no queremos que ninguna mujer viva lo que nosotros vivimos. Eso somos. Tres mujeres que no se callan.
Eso ya es mucho. Tres grandes mujeres, Lorena. Y eso ya es mucho, no nos callamos. A pesar de que lo intentan veces, ¿eh? A pesar de que lo intentan. Muchísimas gracias, Lorena. Yo puedo decir que os he conocido a las tres, os he abrazado a las tres y ha sido maravilloso estar con vosotras, porque no puedo decir más que ha sido de los abrazos más sinceros que he sentido. Muchas gracias, Lorena, por esta entrevista tan emotiva, tan dura, pero sobre todo por abrir la puerta a la esperanza. Somos muchas las que estamos del lado correcto de la vida, las que estamos con vosotras, las que gritamos, no solo cada 8M, sino cada día, no solo en este programa, en Catavinas Podcast, sino en cada rincón de la calle, en cada conversación, con nuestro discurso abolicionista. Y llegará un día, Lorena, llegará un día, Sara, llegará un día que vamos a acabar con el sistema prostitucional, que vamos a acabar con Lorena. Y es que además, ¿sabes qué? Es que me he dado cuenta de las feministas de lo que es el feminismo, ¿no? Que somos picopana, tío. Somos picopana, sí. Somos la china en el zapato. Somos el ratón que iba a comerse el rabo al león. Somos... Y sí que es cierto que nos lo pone muy difícil, que va lento, pero va constante. Y la constancia es nuestra. Pues vamos a acabar con los puteros y que vamos a acabar con los que se lucran con este infame negocio criminal, porque vamos a acabar con este sistema patriarcal más temprano que tarde. Sí, porque se está revolviendo mucho, pero vamos a por él. Y solo espero que cada día seamos más mujeres y más hombres, Lorena, luchando por una sociedad más justa e igualitaria. Gracias, Lorena, por tu lucha, por tu fuerza, porque te encuentres a ti misma, porque te perdones, porque te lo mereces. Por todas esas Lorenas, por todas esas Saras, esas Carol del mundo, estamos contigo, con vosotras. Gracias, compañera. Gracias a ti. Muchísimas gracias por eso. Muchas gracias. Las feministas tenemos la necesidad de apelar a la sociedad y a los gobiernos a elaborar propuestas consistentes que den una respuesta real y efectiva al gravísimo atentado a nuestros derechos mínimos, a tener una vida libre de violencia y explotación. El consumo y la demanda de prostitución es una práctica universal entre los varones diseñada para violar, someter y dañar sexualmente a niñas y mujeres previo pago. Y en este aspecto, nuestra sociedad se desluce por completo, pues somos el mayor consumidor en Europa de prostitución y uno de los destinos más habituales de la trata con fines de explotación sexual. Bueno, y en este episodio vamos a compartir el fragmento del primer foro abolicionista Ciudad de Jerez, celebrado el 16 de octubre de 2025. En él, la diputada y delegada de Igualdad, Susana Sánchez Toro, pidió intervenir y expuso las reticencias o dificultades que obstaculizan la realización del borrador de la Ordenanza Municipal contra la Prostitución y la Trata, que es un documento que sigue en fase de estudio. A pesar de que, desde la adhesión de Jerez a la red de municipios libres de prostitución y trata hace más de 1 año y 4 meses, persiste la necesidad de respuestas concretas. Resulta especialmente relevante la intervención de Charo Gálvez y de Soledad Granero, coordinadoras de la Plataforma Estatal por la Abolición del Sistema Prostitucional, la PAP, quienes respondieron a la delegada con claridad y sobre todo con mucha contundencia. Insistieron en que existen mecanismos jurídicos y políticos para que los ayuntamientos actúen de inmediato contra la prostitución y contra la trata, sin necesidad de tener que esperar a una nueva ley estatal.
Lo que se requiere además es voluntad política y el firme compromiso de promover sobre todo la recuperación integral de las víctimas, es decir, de las mujeres, que son el fin principal. Desde el primer foro abolicionista, nuestro deseo ha sido apoyar y canalizar el trabajo de compañeras y entidades que enfrentan estos retos en la provincia, aportando la experiencia acumulada en Jerez para fortalecer estos procesos. Valoramos además especialmente las intervenciones de representantes de asociaciones que comparten sus propias preocupaciones sobre la prostitución y la trata, enriqueciendo el debate que ha sido necesario y urgente. Por ello invitamos a que vean el vídeo completo del primer foro abolicionista Ciudad de Jerez. Y te invitamos a escuchar el vídeo que vamos a poner a continuación, pero también el vídeo completo, como hemos dicho, de la jornada. Y mientras te dejamos con la intervención de nuestra diputada y delegada de Igualdad, Susana Sánchez Toro, y la respuesta, como digo, de Charo Gálvez y de Soledad Granero. No puedes perdértela. Y con nosotros cuando llegamos, evidentemente, queríamos, bueno, yo creo que todas las que están aquí podemos decir que somos abolicionistas, ¿no? O nos sentimos abolicionistas y queríamos trabajar en ese sentido. Lo primero que dijimos, bueno, pues una ordenanza contra la prostitución. Sí. Cuando salió, sí que es cierto que aquí hay compañeras que están y se están trabajando, hay compañeras técnicas y hay compañeras, digamos, del movimiento que pertenecen al foro. Lo primero que se nos pusieron fueron trabas en el sentido de bueno, un ayuntamiento, ¿qué competencias tiene en esto? ¿Vale? Lo primero que entraron a poner reticencia o posible problema encima de la mesa fueron los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque decían hasta qué punto una ordenanza, si no contemplaba ciertas cosas, podían interferir cuando están haciendo una investigación de trata o con una ley de protección de datos o con, en fin, pusieron una serie de situaciones encima de la mesa que había que abordar. Después también nos dijeron que una ordenanza tenía que llevar un régimen sancionador y hasta qué punto un ayuntamiento, ahí fue donde un poco más también se enquilló un poco la cosa, ¿no? Hasta qué punto un ayuntamiento puede poner sanciones a algo que escapa a su competencia, que es, digamos, pues tiene que venir de más hacia arriba. Con lo cual, bueno, tenemos el foro empezó a trabajar y dijimos, bueno, pues no vamos a empezar a casar por el tejado, vamos a empezar por donde la tenemos que empezar. Entonces se propuso hacer un diagnóstico de prostitución en la ciudad y en eso estamos. Y yo espero que culminaremos el camino, pero sí que es cierto que nos estamos encontrando con ciertas pegas, la verdad. Vamos a ver, yo en el tema de las ordenanzas le dejo la palabra. Soledad es la persona que me que coordina el grupo sobre las ordenanzas, porque además es muy minita. O sea, que la ordenanza ahora mismo no vamos a poder contar poco, porque no está terminada, va a ser terminada este año, pero somos muy hasta que no salga perfecta no va a salir. Yo primero entiendo muchísimo a Teresa, porque las feministas somos muy optimistas, cualquier pasito nos parece grande. Ya os lo digo, o sea, me siento identificada, porque nosotras cualquier cosa que se apruebe institucionalmente ahí que nos agarramos y no lo vamos a soltar. O sea, que el paso que se haya dado para adelante, ese no se va a dar para atrás. Pero yo deciros una cuestión antes de darle la palabra a Soledad. Primero, nosotros queremos que la ordenanza no sea una ordenanza basada, como casi todas las que hay, en la seguridad ciudadana. Que sea una ordenanza que lo que esté velando, o en la convivencia, como señala, sino una que esté velando por los derechos de las mujeres. Segundo, cuando le interesa, y ahí yo que trabajo en la Agencia de Urbanismo de Sevilla, igual que mi compañera Carmen, sabemos las muchas competencias que tiene el ayuntamiento sobre todo lo que sea vía pública. Publicidad, por ejemplo, una de las ordenanzas más antiguas que es la de la ciudad de Sevilla, y yo hay cosas con las que creo que está desfasada y antigua, pero por ejemplo cualquier licencia urbanística que se da en la ciudad de Sevilla prohíbe cualquier publicidad, ni en cualquier andamio, ni en cualquier lugar que tenga anuncios de prostitución. ¿Por qué? Porque tú tienes como competencia dentro de tu ciudad legislar lo que se puede publicitar y todo lo que va en la vía pública. Igual que eso, todo el tema de actividades, por suerte o por desgracia, a ello en el ámbito municipal, las licencias, las de actividad, las urbanísticas, como todas sabemos. En tercer lugar, hay algo tan claro como son todos los servicios públicos. No se puede permitir que un taxi, que es una licencia municipal,
lleve publicidad de un prostíbulo. Eso no se puede permitir. Es decir, y lo de que no se puede sancionar, aquí las ordenanzas municipales sancionan para lo que a ellos les da la gana. ¿Sabes? Si las fuerzas de seguridad del Estado van a decir que no se puede, a los puteros no se les puede sancionar. Ahora, el resto del mundo, porque diga hola, o saque un vasito a la calle, si se le puede sancionar. Hombre, un poquito de seriedad. Vamos a ser un poco serios. Y yo me callo, porque el que sabe de eso es Soledad. Pero sí un tema fundamental. La ordenanza tiene que tener evaluación y control. Lo que no puede ser es que se haga una ordenanza y, como muchas compañeras han dicho, se aprobó y luego no las aplican, porque la tiene que aplicar la policía local, porque la tienen que aplicar otras entidades. Pero yo estoy convencida que la ordenanza, tipo que salga, va a contemplar todas esas cosas. Si ya lo has dicho todo. Ya lo has dicho todo. Bueno, en La Paz se creó una comisión de trabajo, porque esto es muy costoso que nos reunamos 80 personas, ¿no? Además, bueno, todas tenemos nuestros trabajos, nuestras organizaciones, nuestros saberes, gente que sabe más de unas cosas y otras de otras, y a mí me ha dado por el derecho administrativo, como si me podía haber dado por otra cosa. Entonces, yo me quedé coordinando con otra compañera una comisión que se creó, y tenemos un borrador muy avanzado que queremos someterla primero a coordinación y verlo en La Paz para darle el ok, igual que hacemos en todos los procesos en los que se toma una decisión colectiva, ¿vale? Pero está bastante avanzada. Ahora, en cuanto a las competencias, le digo a las compañeras que en el fondo yo entiendo que los compañeros policías pongan todas las trabas del mundo, y que los compañeros ediles y concejales se vean preocupados por sancionar, y que no. Tanto la ley de base del régimen local permite multitud de cosas, como cantidad de leyes estatales en la que le da competencia a las comunidades autónomas, y las comunidades autónomas a sus municipios permiten la actividad y la intervención municipal en montones de aspectos, incluido esto. Es más, como ha dicho Charo, tenemos una ordenanza abolicionista en la ciudad de Sevilla, que tiene ya muchos años, ¿vale? Y que, bueno, que merece un repaso, porque hemos cambiado mucho y muchas, afortunadamente, y hemos evolucionado y sabemos más. Y ahí tiene un régimen sancionador durísimo, y no se ha saltado ninguna competencia, ¿vale? Y luego tiene también una influencia decisiva también en los locales en los que se está explotando sexualmente, y en las actividades y en la publicidad. Con lo cual, lo que cuentan los compañeros y camaradas es más un interés particular que otra cosa, ¿vale? Y termino. Las compañeras de León han hecho hicieron hace ya tiempo también una ordenanza tipo abolicionista, que fue asumida en parte por el ayuntamiento, pero en ningún momento eliminó lo que es la parte sancionadora y de publicidad. Digo, si a eso vamos. Yo decir simplemente, por reconocimiento, que la ordenanza de Sevilla es tan avanzada, aunque tenga, yo creo que tiene más de 20 años, porque la hizo la que entonces era la directora del primer centro de atención a mujeres prostituidas que existió en España, que es una compañera feminista, abolicionista de La Paz, de nuestra plataforma 8 de marzo, que es Rosa Hermoso, que es de Cádiz, por cierto, pero vaya, vive en Sevilla toda la vida. Y entonces es importante decir, ¿por qué es una ordenanza tan avanzada? Porque la hizo una técnica en aquel entonces, que era una mujer feminista comprometida, ¿no? Pues aquí tienen la oportunidad y a la persona más idónea para poder acercarles a la propuesta de Sevilla.
posible que existan las violaciones? La aniquilación del sexo como reconocimiento. La filosofía moral aborda la violencia, pero rara vez el tema de la violencia sexual. ¿Por qué? ¿No es acaso profundamente revelador de la condición humana el recurso a la violencia con las personas que tienes justo a tu lado, de las que te llega incluso el aliento? Esta es una pregunta directa a un comportamiento única y exclusivamente masculino. ¿Cómo es posible que existan las violaciones? ¿Cómo se toleran los hombres este comportamiento bajo el paraguas del sexo? ¿Cómo es posible, os preguntamos, que un joven o varios sientan placer al hacerlo, como una joven paralizada en estado de shock, como una joven que está gritando o suplicando? Los filósofos, especialistas en pensar, nos tienen que explicar por qué esto apenas lo han pensado. Estamos esperando una respuesta. Hay una respuesta muy socorrida a la sociedad, que es la teoría del psicópata. Según esta teoría, un violador no es una persona normal, es un enfermo. Los hombres normales no violan y se quejan de que generalicemos y los metamos a todos en el mismo saco. Se quejan de que las feministas consideran a los hombres violadores en potencia. No es cierto, y quien afirma esto debería sentarse a leer unos cuantos libros sobre lo que se denomina cultura de la violación, es decir, sobre el hecho de que nuestra cultura siempre haya minimalizado e idealizado la violación de mujeres y que, de paso, haya culpado a las propias mujeres de ponerse en situación de ser violados para provocar a los hombres, por aceptar cenar, bailar o ir a sus casas, por tener ese cuerpo o ese pelo y, en definitiva, por existir. Estados Unidos, un país tan avanzado y democrático, ha reconocido un problema con las violaciones en los campus universitarios. El propio Barack Obama, padre de 2 hijas y primer presidente negro de Estados Unidos, hizo un sentido llamado a la sociedad. Tenemos que ser capaces de parar esto. En los campus universitarios no hay psicópatas en el sentido criminal del término. Hay ritos de paz y tradiciones gamberras propios de universitarios. Una de ellas es que los chavales se juntan y esperan a que las chicas beban hasta la inconsciencia. Luego las violan. Esto se comenzó a descubrir hace muchos años, porque algunas estudiantes se quedaban embarazadas y no sabían por qué. El discurso de Barack Obama es del año 2014. La cultura de la violación sigue extendiendo sus tentáculos. El mundo de la creación ha contribuido demasiado, a menudo, a idealizar tanto la prostitución como la violación. Ahora se centra en normalizarla desde la pornografía. Es un mundo que no tolera las críticas ni los límites. Para ello se refugia en varias consignas. Esto es solo ficción. Viene el nuevo puritanismo. Nos quieren censurar. A través de la pornografía y la prostitución van inmunizando y socializando a los chicos para que no se pongan en vuestro lugar. Hay un videojuego que se titula Rape Day, es decir, el día de la violación, y películas que presentan violaciones como motivo de risa, como expresión de amor profundo a mujeres en coma, a esposas que son dopadas con somníferos. Otro tipo de inmunización es la que se aprende en la prostitución. Si el sexo es algo que se puede comprar por apenas 15 euros, tan grave no será tomarlo gratis. El tema de la violación no es un tema para reflexionar sobre cómo debes encajar la violación en tu vida, si debes dejar que te coma la rabia o si debes levantarte, sacudirte un poco la falda y decir, bueno, es el precio que tengo para que pagar por mi libertad. Francamente, no pienso que tengas que pagar ningún precio en forma de sexo por tu libertad. Si el sexo es solo sexo, ¿cómo es posible que una de las partes de la relación acapare tan a menudo la violencia, el abuso, la humillación? Si recuerdas, querida Celia, cuando empezamos a hablar del sexo, lo hacíamos bajo este epígrafe. El sexo, otra forma de reconocimiento. Y ahora estamos llegando a la conclusión de que la violación es la aniquilación del reconocimiento. Celia, este no es un discurso ni contra los chicos ni contra el sexo, es contra una cultura que está robando la sexualidad a las chicas, minando las relaciones basadas en la reciprocidad y el placer. Mientras los chicos sean formados por nuestra sociedad para llamar sexualidad a lo suyo y los centros de educación sean negocios privados, algo terminará fallando, siempre. Pero si escribo es porque soy optimista. Hemos dejado otras situaciones parecidas, peores. Si algo nos ha enseñado la historia, es que el cambio es siempre posible. Fíjate, en los tiempos de la esclavitud, incluso los grandes filósofos morales
aceptaban las violaciones con normalidad, igual que aceptaban tratar a las mujeres como parte de sus posesiones. El cambio es posible, el futuro os aguarda. Simplemente no se puede tapar el hedor de los orígenes sin conocerlo. Hasta aquí Catavinas Podcast 14, compañeras. Este mes nos vemos el 25N en las calles. Adelantarte que el mes que viene nos viene sorpresa y nos va a visitar una super catadivina. Estará con nosotras, sí, una gran feminista, la gran investigadora y doctora en humanidades, la creadora y coordinadora del Laboratorio del Amor, Coral Herrera, y nos va a contar un montón de cosas interesantes. Nos vemos pronto, así que estad atenta a nuestras redes sociales. Seguimos en Instagram, en Catavinas Podcast y en feministas.radicales Andalucía. En nuestra página web encontrarán todos los enlaces, feministasradicales.org. También estamos en Teaming por si queréis colaborar con nosotras, ya que somos una asociación sin ánimo de lucro. Y suscríbete para más programas en YouTube. Gracias por vuestro interés. Nos vemos pronto, Catadivinas. Salud, feminismo y que viva la lucha de las mujeres.